Lo que voy a tratar de explicar, digamos, o de trabajar en la perspectiva de esta sesión es podernos aproximar a una idea que tiene mucho sentido o que ha cobrado mucha vigencia en el contexto del actual proceso del plan de desarrollo del actual presidente, que tiene que ver con la idea de la economía popular, y trataría un poco de explicar de qué se trata y cuáles son como los antecedentes en el caso colombiano para poder también interpretar la pertinencia o no de esta perspectiva analítica dentro del actual plan de desarrollo nacional. En ese sentido, pues el antecedente, digamos, que habría que poner de relieve es la idea de cómo a partir de mediados del siglo XX empieza a hacerse una transformación radical en la composición de las ciudades. Y en esa composición de las ciudades empieza a desarrollarse y a aparecer de manera recurrente una migración campo-ciudad que, como lo hemos explicado en anteriores ocasiones, no tiene, digamos, el soporte suficiente en la infraestructura administrativa de las ciudades para poder atender este flujo migratorio tan importante que se va a dar en el contexto de las sociedades fundamentalmente rurales que existían a finales del 50 para terminar siendo en los 80 una sociedad colombiana determinada, sustancial y fuertemente por el contexto de una economía urbana. Como lo hemos mencionado, pueden haber varios fenómenos que expliquen eso. El primero es la idea de la modernización, es decir, de una idea donde se presupone que la construcción de sociedades modernas implica el abandono de ciertas lógicas rurales, de cierta tradición y de ciertas formas de entender el mundo rural, y una idea de progreso en el que la ciudad se ve como el espacio ideal para realizar muchas de las promesas de bienestar, de mayor educación, de acceso a servicios públicos básicos y una serie de fenómenos y de procesos que de alguna manera están presentes y van a determinar el imaginario de la sociedad colombiana durante buena parte del siglo XX. En ese sentido, la primera idea de que hay una migración podría provenir de esos elementos de modernización y de la forma como en las zonas rurales se empieza a dar una perspectiva, digamos, de entender que en ese medio no se tienen las condiciones suficientes para unos óptimos niveles de vida y que lo que hay que hacer es un proceso amplio de migración. La segunda perspectiva podría entenderse como una idea donde el conflicto social desarrollado de manera intensa o de manera importante por diferentes actores sociales, fundamentalmente primero esa violencia conservadora liberal que va a tener enormes repercusiones en los sectores rurales, pero después esa misma violencia, digamos, de orden más estructural de las guerrillas de origen socialista y de izquierda, cómo van también a terminar generando procesos de migración, también la respuesta paramilitar y la forma como el paramilitarismo entendió la lucha antisubversiva, y eso se va a volver como de alguna manera un elemento donde muchos aspectos de la vida comunitaria y colectiva que se viven en las zonas rurales empiezan a quedar en entredicho, y lo que se requiere es fundamentalmente un proceso de transformación hacia una perspectiva de una sociedad mucho más mucho más urbana. En ese sentido, los flujos migratorios uno los puede establecer como en diferentes olas, pero entre el 70 y el 80, lo habíamos explicado, se van a poblar las grandes ciudades colombianas, es decir, en muchas partes empezarán a aparecer lugares de poblamiento desordenado, ¿cierto? En el caso de Bogotá,
las ciudades circunvecinas a Bogotá empezarán a ser absorbidas, Bosa, Suba, Usme, todas esas zonas empezarán a ser absorbidas primero por la ciudad, pero también aparecerá una cosa como Ciudad Bolívar, un gran conglomerado inmenso de personas que de alguna manera llegan a la ciudad, no encuentran tierra donde hacer sus casas y se encuentran con urbanizadores piratas que les van a ofrecer algunas de estos predios con la idea supuesta, la supuesta idea de que ahí pueden construir sus casas y pueden hacer su vida posible. Pero es evidente que estos barrios digamos, de población reciente no cuentan ni con la infraestructura en términos de servicios como alcantarillado, como servicio de acueducto, y tal vez lo que más se va a desarrollar es el servicio de energía eléctrica, pero los otros servicios aún son carentes y en muchas de estas zonas la gente empieza a habitar a pesar de que no cuente con los servicios básicos para poder hacerlo. Y mucho menos pensar en un esquema como de planificación urbana, ¿no? Esta idea de que por aquí va a pasar una gran avenida, va a haber de alguna manera una infraestructura que permite un andén, una calle grande, no, sino sencillamente serán procesos de poblamiento desordenados y cada barrio, cada lugar en que se está poblando tendrá sus propias perspectivas y sus propias lógicas a la hora de pensar, por ejemplo, la ubicación del puesto de salud, la ubicación del salón comunal, todas estas cosas empezarán a gestarse en los mismos barrios, tendrán la enorme capacidad de ser colectivos, de ser construidos por la gente, pero asimismo también tendrán la capacidad de albergar nuevos sectores sociales que vienen migrando de diferentes regiones del país y que van a concentrarse en estos lugares de poblamiento, podríamos decir, desordenado subnormal. Estos sectores, de alguna manera, van a ver la emergencia de luchas por el espacio que habitan, es decir, son luchas de viviendas y como lo veíamos en una de nuestras intervenciones anteriores, los sistemas, por ejemplo, de vivienda son muy costosos o están en crisis por el financiamiento y lo demás, y entonces aparecerán lo que se van a llamar urbanizadores piratas. Todas las ciudades van ustedes a encontrar que estas zonas de poblamiento se hacen en las partes más empinadas, donde es imposible, por ejemplo, hacer un buen proceso de urbanidad, de urbanización, y que son fundamentalmente zonas, digamos, muy baratas para el acceso de la vivienda de la gente, pero que tienen dificultades como susceptibles de derrumbes, susceptibles de inundación, y bajo esa perspectiva entonces aparecerá un gran conjunto de actividades y de sectores populares en las ciudades que hoy en día hoy en día están estigmatizados como lugares de la periferia, marginales, de delincuencia y lo demás. Entonces, este flujo migratorio de personas también tendrá una enorme dificultad y es la dificultad del empleo, porque el arribo a las ciudades no contará con la suficiente oferta de trabajo en el contexto de unas sociedades que van creciendo a la vez que crecen sectores de alta demanda de trabajo, especialmente porque en nuestro caso la industria va a ser muy pequeña, la gran industria va a ser muy pequeña y entonces no hay una amplia demanda de fuerza de trabajo. Efectivamente pueden haber algunos empleos formales o algunos empleos que la gente va a empezar a construir, pero también son empleos, digamos, de escasa, digamos, oficialidad. Bueno, para hablar no de oficialidad, sino que no hay como un cubrimiento básico de un empleo formal donde la gente pueda estar empleada con condiciones de seguridad social, con condiciones de pagar una pensión a futuro y esta serie de circunstancias están implicadas en ese espacio. Y entonces vamos a encontrar gente que
migró, que puede tener un espacio de vivienda, pero que no encuentra, digamos, en la circunstancia fundamental, las perspectivas de un empleo que les permita cumplir ese sueño de estar en la ciudad y poder realizar una vida mejor o unas condiciones de vida mejor y de mayor estabilidad. En ese sentido va a aparecer lo que en primera instancia eran fenómenos muy aislados, pero que después se van a generalizar, que son vendedores ambulantes, es decir, gente que ante la imposibilidad de tener un trabajo formal no se resigna a estarse en la casa cruzado de brazos esperando que llegue un trabajo, sino que saldrán a muchas actividades del rebusque. En un principio serán una perspectiva en la que la gente sencillamente hace lo que puede, digamos, si tiene una habilidad para hacer algún producto alimenticio, sale a hacerlo, y después será fundamentalmente un comercio de cualquier cosa que pueda tener un comprador en el camino va a ser susceptible de ser, digamos, implementada por alguien que no tiene una oferta laboral específica y que empieza a desarrollar y a desatar actividades económicas de orden, digamos, de buscar al vendedor, al comprador en cualquier lugar digamos, de la ciudad. A la par que está apareciendo eso, también va a aparecer o se va a dar un fenómeno que es la proliferación amplia de economías, por decirlo de alguna manera, ilegales a partir del contrabando. Entonces, en la década de los 80, por ejemplo, cuando el modelo económico era un modelo económico proteccionista y se cobraban altos aranceles por algunos productos, era común encontrar personas que vivían del comercio de actividades que estaban grabadas. Por ejemplo, la venta masiva de cigarrillos importados, que era una actividad, digamos, era muy común encontrar a la gente fumando productos importados que no los encontraban aquí, algunas marcas de cigarrillos importados, y lo que hacía de alguna manera la gente o la economía de esta economía subterránea que no es la economía formal que vemos todos los días, sino una economía que está actuando en los márgenes de lo ilegal, era encontrar en algunos lugares específicos formas de comprar, por ejemplo, productos como los cigarrillos, como los licores, que de alguna manera siempre han tenido un impuesto sobre las bebidas, y entrarlos a partir de manera ilegal a circuitos comerciales. En Colombia eso se va a denominar como los San Andresitos, porque la isla de San Andrés y Providencia se declaró puerto libre como una posibilidad de fomentar los viajes de los colombianos a la isla. Es decir, en un momento donde la apertura económica no nos permitía comprar muchos productos, algunos comerciantes en San Andrés ofrecían productos que al interior del país no se conseguían legalmente, y la gente que iba de paseo a San Andrés tenía como la posibilidad de comprar productos libres de impuestos allá en la isla, y después traerlos, digamos, para ser distribuidos o ser consumidos, digamos, en el contexto de la economía nacional, sin que eso implicara un pago de un impuesto, un pago de un arancel alto. Digamos que en ese sentido, San Andresito se asoció a acceso a productos importados que no pagaban impuestos. Y entonces empiezan a aparecer en todas las ciudades pequeños locales donde se aglutinan estos vendedores que de una u otra manera están evadiendo el pago de los impuestos, de los aranceles, pero que tienen a su posibilidad o tienen bajo su responsabilidad también la idea de poderlos distribuir en un contexto de economía mucho más amplio. Y también va a estar desarrollado una pequeña industria
artesanal muy informal de vestidos, de ropas y de zapatos que empieza a ganar terreno y a ganar espacio con marcas que en ese momento también eran muy difíciles de conseguir. Entonces un jean importado tenía un costo elevadísimo y lo que empiezan a aparecer son diferentes locales o diferentes procesos de maquila y de producción en los que la gente formalmente les pone marquillas falsas para poder circular y para poder, digamos, vender productos y que eso tenga de diferente manera una entrada formal para las personas que se están dedicando a esto. Estos tres fenómenos son importantes porque van creando una estructura económica que da respuesta a necesidades inmediatas, pero que no es la gran empresa, digamos, de orden capitalista que funciona bajo la lógica convencional de la acumulación o que funciona bajo la lógica convencional del proceso en el que la gente contrata a un empleado, le paga un salario, el salario tiene la obligación de responder con las prestaciones sociales y demás, sino sencillamente son pequeños negocios o pequeños procesos productivos que funcionan en el día a día y que tienen la posibilidad de ser la respuesta a mucha necesidad de empleo que existe en la sociedad colombiana y que, como sabemos, el aparato productivo nunca logra absorber de manera plena y absoluta. Entonces estos sectores van a volverse unos sectores muy importantes en la lógica de generación de condiciones de posibilidad para amplios sectores de la población, pero que en últimas el Estado no logra como, digamos, actuar con ellos, ¿cierto? Porque van a aparecer por lo menos tres discusiones fundamentales. La primera es una discusión con los vendedores ambulantes sobre el espacio público, es decir, se va a decir que estos sujetos, ya muchos no van a andar en busca de los compradores, sino que van a instalar puesticos en la calle o entre la calle y el andén y se van a quedar casi como semiestacionarios o como estacionarios ahí en la idea de que es la forma en la que los clientes van a poder acceder a estos productos que ellos están ofreciendo. Entonces, en la condición o en la perspectiva en la que se empieza a dar cierto espacio, ustedes deben conocer en los pueblos medianos y en los pueblos, digamos, que tienen algún significado comercial, cómo empiezan a aparecer vendedores que ya no son los que van de lado en lado, sino gente que empieza a sacar un puestico y empieza a invadir el andén. Y después de que invade el andén, pues ya se hace casi una norma o una cosa común de que en ese lugar se consiguen esos productos por estos individuos que están, digamos, desarrollando, que están actuando en procura o en función de tener un espacio sobre el cual desarrollar su actividad económica. Eso de las ventas formales e informales, de las ventas formales, digamos, que están en los almacenes y las ventas informales, se va a analizar por diferentes perspectivas económicas. Una perspectiva económica afirmará que estos sujetos, es decir, que estos vendedores ambulantes, no son de alguna manera competencia para el comercio formal, que en el comercio formal quien quiere, digamos, adquirir un producto de ciertas condiciones, pues siempre irá a almacenes donde podrá comprar eso, pero que atiende un sector que tiene demandas específicas de productos que no le importa pagar menos siempre y cuando tenga acceso al producto, y entonces para algún sector de la teoría económica, en realidad estos vendedores no son competencias, sino son más bien un complemento de las otras ventas. Pero es lógico que para otro gran sector de la sociedad y de la economía surge un problema, y el problema es que quien tiene un almacén formal paga unos impuestos y esos impuestos de alguna manera le permiten a él tener ciertas condiciones de legalidad y formalidad ante el Estado para poder ejercer esa actividad económica. Como eso no es este el caso, es decir, la gente que está desarrollando actividades
en ese sentido no pagan impuestos, no tienen de alguna manera ninguna formalidad, lo que se les empieza a denominar es como informales y se empieza a hacer una perspectiva en la que hay una economía formal que paga impuestos, que tiene registro de Cámara de Comercio, que tiene diferentes sentidos y que de alguna manera está pensando o está en esa perspectiva desarrollando actividades y acciones que tienen en su haber y en su sentido una condición, digamos, de formalidad para poder hacerlo, mientras que los otros no. Entonces, empieza a aparecer como una disputa entre quienes son, en los 80 y en los 90, sobre todo en los 90, empieza a ser preocupante porque el fenómeno se vuelve masivo. Entonces, quienes pagan impuestos al municipio empiezan a desarrollar o a reclamar de las autoridades acciones contra estos otros comerciantes que no están, digamos, de alguna manera registrados, que no tienen ninguna forma de registrarse y que no pagan impuestos. Entonces se va a generalizar la idea del concepto de lo informal. Y ese concepto se va a usar para hablar de esta serie de actividades pequeñas desarrolladas por sectores, digamos, de población que no han encontrado respuesta de manera efectiva dentro del aparato productivo, pero que desarrollan acciones económicas en procura de solventarse la vida. Y entonces en todas las circunstancias vamos a encontrar en múltiples sectores de la ciudad una disputa en la que lo formal empieza a exigirle al Estado actuaciones sobre eso informal y aparece ahora sí una disputa entre qué es más importante, si el espacio público o el derecho de estos sujetos al trabajo. Sobre eso se va a legislar mucho, digamos, en grandes ciudades, en pequeñas, y entonces desde los 80 se empieza a plantear programas donde a estos vendedores, estos sujetos que tienen pequeños puestos, se les va a proponer que se agrupen y se les van a destinar ciertos espacios para hacerlo. Y se supondrá que la forma como se ataca esta perspectiva de economía es llevándolas a la formalidad. Es decir, se hace una lectura donde se dice lo que hay que hacer es que estos individuos entren a ser formales, pero de alguna manera siguen teniendo muchas condiciones de precariedad en sus perspectivas analíticas. Este fenómeno se va a dar en toda América Latina, no es una cosa exclusiva de Colombia, sino que se va a replicar en muchos lugares y va a tener por lo menos dos lecturas distintas. Una primera lectura va a venir de la Organización Internacional del Trabajo, quien va a plantearse que todas estas actividades y acciones que se están desarrollando en el marco de estos procesos económicos obedecen a una característica del modelo económico de nuestro contexto, y es un modelo económico que tiene poca, escasa y muy baja posibilidad de ofrecer empleos masivos a las personas, es decir, que de alguna manera en la perspectiva de la sociedad latinoamericana el modelo productivo está dejando por fuera grandes cantidades de personas que por las circunstancias en las cuales ellas viven, su proceso de formación o la misma construcción de la economía, no logran o no han tenido la suficiente capacidad para desarrollarse o integrarse ampliamente al modelo económico. Pero así quisiéramos, está demostrado evidentemente que no todo el mundo puede tener trabajo en la perspectiva de la sociedad capitalista. Es decir, siempre hay una tendencia a la saturación del mercado de trabajo, es decir, siempre hay una perspectiva de tendencia a la baja en la demanda del trabajo, y eso va a tener circunstancias que se van a explicar desde diferentes facetas y desde diferentes visiones por las perspectivas de algunos economistas de la región. Y la otra perspectiva que va a aparecer la va a ubicar un economista peruano, quien va a plantearse que lo que sucede es que todos estos sujetos que están en la calle, de vendedores ambulantes, de vendedores informales, en realidad son empresarios
y que lo que hay es una enorme una dificultad o una estructura pesada y enorme en el Estado que les impide a ellos formalizarse de manera rápida y que en realidad son empresarios que no llegan a desarrollar ampliamente su negocio porque el Estado pone muchas trabas, muchas barreras a la hora de pensarse los procesos económicos. Entonces, para él sencillamente lo que hay que hacer es ser mucho más ágiles en la atención, digamos, institucional o en la atención del Estado con estos procesos económicos y que eso, por el contrario, podría generar riqueza. Él escribe un libro que se llama El otro sendero, y en ese libro del otro sendero es el camino que escoge esta gente, porque el sendero de la formalidad y el Estado es muy tortuoso, es muy difícil, ¿no? Entonces, si usted va a poner un almacén o una tienda, tiene que tener infinidad de cosas, que el registro en Cámara de Comercio, que la declaración de renta, que tiene que pagarle por poner música, que tiene que pagarle a los bomberos. Entonces, para él lo que hay es una dificultad enorme de desarrollar, digamos, esas actividades económicas. Estas dos perspectivas terminan viendo siempre a estos sectores como sectores, digamos, marginales, que no tienen mayor sentido. Simplemente llevémoslos a que se formalicen. En todas las cámaras de comercio empiezan a aparecer programas de formalización de personas, ¿cierto? Inclusive si aún escuchan radio o aún tienen en su cabeza alguna publicidad de la Cámara de Comercio, la única cosa que hace la Cámara de Comercio es llamar a todos los comerciantes a que se formalicen, que se registren y que a partir de eso paguen impuestos para que se puedan beneficiar de todas las ventajas de ser un empresario formalmente constituido. En esa condición o en esa perspectiva va a aparecer una tercera idea que me parece a mí muy importante, y es una idea planteada fundamentalmente en el contexto argentino. En Argentina van a pasar varias cosas. Una es un debacle económico a finales de los 90 y principios del 2000 que va a llevar a la quiebra absoluta, algo que se conoció como el corralito. Es decir, cuando el Estado, el Estado de la Rúa, planteó la idea de que ningún ciudadano argentino podía retirar la plata que tenía en los bancos, y generó un pánico, y ese pánico después se va a expresar de diferentes maneras, pero eso también llevó a la gente a encontrar que no habían alternativas. Y entonces va a aparecer un flujo enorme de personas que van a plantearse la idea de que ante un Estado que no hace nada, la solución es hacer procesos económicos de rebusque, ¿cierto? De gente que se va a rebuscar digamos, la actividad diaria, y ellos van a empezar a discutir el concepto de lo informal, porque van a decir que en realidad no es una disyuntiva entre formal e informal, sino que estos son sectores populares de diferente faceta, que inclusive que alguien que pueda tener un registro de Cámara de Comercio o pagar los impuestos de la ciudad no quiere decir que sea un gran capitalista o que esté pensándose como un gran empresario, sino sencillamente son sectores populares que, ante la incapacidad del aparato productivo por recogerlos, se insertan en el mercado mediante diferentes estrategias y mediante diferentes formas. Por ese lado aparecerá ese, y también aparecerá esto será, digamos, planteado por varios teóricos argentinos, y también aparecerá en Chile una perspectiva analítica que planteará más o menos lo mismo, que no se puede pensar en la lógica de que todo aquel que tiene una formalidad efectivamente es un empresario capitalista. Entonces se va a construir una lectura donde se pueden leer tres sectores: un sector capitalista formal basado en el lucro, un sector público que tiene ciertas obligaciones y demandas, ¿cierto?, de bienes públicos de la gente, de cosas que ayuden a fortalecer la equidad y estas cosas, y un tercer sector que será el sector de la economía popular, que tiene unas características fundamentales, y es, por lo general, son formas familiares
muchas son formas familiares en las que todos trabajan, es decir, no hay una distinción clara entre el mundo de la vida familiar y el mundo del trabajo. Las dos cosas están superpuestas o las dos cosas funcionan a la vez. Usan intensivamente el trabajo, es decir, ante la ausencia de otros factores productivos como capital o maquinaria, lo que hacen es usar intensivamente el trabajo y están en procura fundamentalmente no de acumular o no de generar grandes riquezas, sino de pensarse la perspectiva de sobrevivencia del núcleo familiar. Y en ese sentido no se les puede considerar en estricto sentido sectores capitalistas o sectores que estén en procura del lucro, sino sectores que están en procura de garantizar la reproducción de la vida. Y aquí entonces aparecerán formas económicas, formas empresariales mucho más acabadas que tendrán ese sentido de pensarse una reivindicación de cómo la gente se la rebusca. Entonces en Argentina la economía popular empezará a decir que ante la incapacidad tanto de la economía formal de absorber personas en el mundo laboral como de encontrar respuesta efectiva en algunas lógicas y trabajos concretos del Estado ante las políticas sociales, lo que la gente hace es rebuscársela. Y el rebuscársela es, nunca se quedan quietos, nunca esperan a que otro venga a hacer por ellos, sino que emprenden la posibilidad de resolver las circunstancias por su propio destino y su propia forma. Y en ese orden de ideas empieza a pensarse lo siguiente, que el espacio público en realidad es una discusión de a quién le sirve y a quién no. Y en el caso colombiano va a haber un analista de la Universidad Nacional, César Giraldo, Garavito. César Garavito va a empezar a discutir algunos elementos sobre la persistencia de una disputa por el espacio público, que en realidad es una disputa entre los sistemas financieros de más desarrollo y estos sectores populares que encuentran ahí los espacios de vida suficientes para poder tener la solvencia económica de poder subsistir y demás. En ese orden de ideas, entonces, esta perspectiva de la economía popular tendrá diferentes versiones y facetas. Habrá un análisis, por ejemplo, que es muy interesante sobre los mercados, todas estas, lo que yo llamaba los sanandresitos, pero son grandes extensiones en algunos casos de ciudades inmensas que uno puede, para pensarlo, para pensar una cosa como lo que era San Victorino en el centro de Bogotá, o para pensar una cosa como es un barrio muy famoso que hay en México que se llama Tepito, que son cuadras y cuadras de vendedores ambulantes, o lo que en su momento fue en la ciudad de Popayán, el Anarco, ¿cierto? La parte subterránea del Anarcos, que era lleno de muchas ventas, de muchas cosas y demás, y que inclusive hoy en día tiene también en el sector del empedrado una muestra de lo que serían estas lógicas de la economía popular. Y en la coyuntura, digamos, actual, en la que el neoliberalismo actuó muy fuerte en contra de estos sectores, pues hubo un doble sentido, porque de alguna manera el posicionamiento de la economía china en el mundo se ha hecho a base de una mercantilización creciente de múltiples cosas, desde juguetes hasta aparatos electrónicos de gran desarrollo, hasta la emergencia de los celulares como unas formas básicas y fundamentales de comunicación que hoy en día encuentran en esos sectores múltiples facetas para poder desempeñar estas actividades. Entonces acordémonos, por ejemplo, de cómo cuando aparecieron las películas en DVD, muchas de estas ya estaban pirateadas por la gente y uno sencillamente iba a un puesto de estos mercados y obtenía, digamos, obtenía las copias de las películas que recién estaban apareciendo en cartelera y cómo eso también
implicaba otras cosas, o lo que sucede en Popayán los días jueves con el mercado de ropa que está en la Plaza de la 13, que se vuelve una dinámica, digamos, constante y permanente, donde la gente está produciendo prendas, produciendo vestidos, pero nunca está formalizado, nunca está pensando eso desde una estructura formal. En ese sentido, el gobierno actual, o en la perspectiva del plan de desarrollo actual, se ha reconocido que la economía popular no es un problema fundamental de la economía, sino es un agente dinamizador de empleo y de cambio, y en la lectura que se ha hecho se afirma que más o menos entre el 70 y el 80% de la economía de la que vive la gente es más de economía popular que de economía empresarial capitalista. Es decir, muchos de nosotros podemos provenir de hogares que están más pensados desde la perspectiva de la economía familiar o de la economía campesina, que desde una estructura empresarial de grandes industriales que contratan mano de obra, les pagan un salario formal, sino que cada vez se vuelve un sector y un actor más importante del desarrollo, digamos, productivo y económico de las ciudades. Entonces, ahora que estamos ante ese dilema es, ¿cuáles serían las estrategias para encontrar la riqueza o encontrar que la producción de riqueza de esa economía popular pueda permear otros sectores, pueda permear sectores que tienen un mayor dinamismo, que tienen un proceso mucho más amplio de esa perspectiva? Y también es evidente que este sector pues tiene problemáticas propias de esta lógica, digamos, del comercio popular, que son difíciles. Una de las grandes barreras va a ser el acceso a recursos económicos importantes, por ejemplo, de apalancamiento financiero. Y entonces se sabe, y las lecturas que se han hecho y los estudios analíticos sobre los cuales se puede pensar esta reflexión han mostrado que muchos de estos sectores están presos de algo que es el sistema este de crédito gota a gota. Entonces hay personas que necesitan cierta cantidad de recursos diarios para poder solventar, entonces el gota a gota sabe que le va a prestar una plata, y que esa plata de alguna manera tiene que ser de vuelta con un interés altísimo y todos los días y lo demás, y bajo esa perspectiva enfrenta también la dificultad de poder tener una solvencia, digamos, de largo plazo, que le permita tener una estructura también productiva de acumulación o de riqueza que pudiera ser importante. En esa digamos, condición o en esa perspectiva, se puede encontrar que una de las demandas más importantes es si volvemos a pensar que la única salida es la formalización. Entonces busquémosles un lugar donde formalicen eso y esa formalidad tenga, o si efectivamente eso tendría la posibilidad de ser pensado en una perspectiva económica distinta. También es evidente que este concepto de lo informal, ya para ir cerrando esta charla del día de hoy, ha tenido, sobre todo en el empleo, una forma de pensarse de manera distinta. Es decir, cuando vemos las estadísticas de empleo, encontramos que el peso que tiene el empleo informal sobre el total de empleo es muy importante. Y la forma de entender un empleo informal sería como un empleo en el que no se paga seguridad social, es decir, ni salud ni pensión, pero que de alguna manera la gente está trabajando, está laborando, y se ha puesto como una de las metas, pues lo veíamos en una de las exposiciones, como este sentido del trabajo decente, ¿cierto? Que por aquí está Mayerly, que explicó eso en la exposición de los objetivos de desarrollo sostenible. El trabajo decente podría ser una de las grandes aspiraciones que se tiene en el mundo actual, pero ante un proceso como el de la economía popular, el trabajo decente se queda corto. La pregunta es, todas estas personas que trabajan en la economía formal,
nunca tendrán la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una pensión o nunca tendrán la posibilidad de acceder a un sistema de salud amplio, de amplio cubrimiento, porque tienen dificultades a la hora de pensar cómo se estructuran ahí en esas condiciones. Creo que es un fenómeno que vale la pena seguirlo rastreando, pero que también en la perspectiva de la historia económica se ha construido en los últimos 50 años y que esa construcción en los últimos 50 años responde a una incapacidad de la economía para poder desarrollar sistemas mucho más incluyentes y mucho más equitativos en el tema de empleos formales y de desarrollo empresarial para condiciones, digamos, de una población que no tiene mucha formación, que tiene una capacidad productiva, pero que no la puede desarrollar y que se ve en estas perspectivas del trabajo decente. Recomendaría dos trabajos, uno de una argentina que se llama Verónica Gago y la otra del colombiano que mencioné que se llama Lo Popular y que están, digamos, disponibles de manera gratuita en la plataforma de clase.